Okay, so this next song is where it all began. This is the beginning. This is Small Town Boy. Bien ahí, ¿cómo arrancamos el lunes? Tremendo el lunes, gente. Comenzando un día más acá en la hermosa ciudad, en este hermoso planeta. Vamos a ver si ahora despegamos hacia el planeta Pepe un rato para ver un poco los análisis de distintos tipos de divisas y de criptos. En este caso estamos viendo Bitcoin. Vamos a ver un poquito también los bots que estoy poniendo a trabajar en esta cuentita que estamos probando. Y obviamente vamos a ver si encontramos la posibilidad de hacer alguna operación de forma manual también, como todos los días, de lunes a viernes, sobre todo en este horario, ¿sí? Minutos antes, la previa de la sesión de Nueva York, pero sobre todo, ¿no? Mirando un poquito lo que es cómo viene la sesión de Londres, ¿sí? Así que bueno, hay un poquito de volumen. Recuerden que los lunes no muchos traders no operan, los viernes tampoco, pero igualmente está, ¿no? Cuando es, ¿no? Ven lo que les estoy diciendo.
muy poca volatilidad, pero veremos ahora sesión de Nueva York si comienza con un poquito más de movimiento. Igualmente acá estamos viendo lo que serían las wallets de las criptomonedas, sobre todo de Bitcoin, ¿sí? De esta plataforma. Así que estamos viendo países más regulados donde ¿no? Los que más prohíben, los que más regulan, como digo siempre, ¿no? Ahí se dirigen ¿no? Las compras. Bien, gente, nos vamos a ver un poquito Bitcoin, a ver qué pasó. Subidas, caídas, caídas, subidas. Vamos a estar viendo de fondo lo que tiene que ver la gráfica de Bitcoin. Antes vamos a pasar un poquito por encima con las top 100. Estamos viendo obviamente algunas que se han recuperado de la caída que tuvo Bitcoin y algunas que están ¿no? por debajo todavía. La mayoría están en niveles ahí casi tocando, ¿no? los mínimos, esperemos, de hace un par de años. Esperemos que no pasen por debajo. Por ahora están ahí. Vamos a ver cuando despegue Bitcoin cuáles son las que acompañan al despegue de Bitcoin, si es que en estos meses la idea es despegar, ¿no? Vemos que siempre día a día Bitcoin nos sorprende, bien. Así, bueno, en lo que es esto es lo que es en la horita. En el día se ve una recuperación, ¿sí? En las horas estamos viendo los retrocesos de esa recuperación. En la semana estamos viendo también, ¿no? Algunas que recuperaron, otras que no, por encima del 8-10%. Y en el mes estamos viendo las que sobresalen, que estuvieron por debajo, como Solana, por ejemplo. Y bueno, mira, y Pepe también anda ahí. Pepe Bonca, algunas, ¿no? Algunos memes entre algunas proyectos como Polkadot que son interesantes, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente es así esto. Cae Bitcoin, miren Ethereum ahí, 11% Ethereum. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien, vamos a ver Bitcoin, vamos a las gráficas ¿no? de velas diarias. Vamos a ver un poquito lo que pasó este fin de semana. Recuerden que criptomonedas se operan 24 horas 7 días, ¿sí? De la semana, así que quiere decir que todos los días, ¿bien? ¿Qué es esto? Bitcoin, dólar, Tether. Bueno, tenemos velas diarias. Vamos a ver qué aconteció. ¿Te gusta la palabra aconteció? Bien, ahí la tenemos. Usala si querés. 7 tenés sábados y domingos. Tenés 2 días, ¿sí? Que estuvieron en una pequeña recuperación de la caída deep profunda de, ¿no? De lo que tiene que ver con la semana. Bien, miren acá, las zonitas marcadas pareciese que van ahí a esa dirección. Estamos viendo una tendencia, por más que sea una compresión y una consolidación de varios meses. Estamos viendo las últimas velitas que están, ¿no? Estadísticamente por debajo de alguna media, como por ejemplo esta que tengo de ejemplo arriba. Obviamente estamos viendo una consolidación mayor, pero dentro de esa consolidación vemos estas velas en caída donde están llegando a ciertas zonas, y sábado y domingo intentaron recuperar lo que fue la vela del viernes, ¿sí? Un dip profundo. Así que bueno, hoy comenzamos con una vela alcista, nos vamos a ir metiendo dentro. Observen de fondo cuando vamos a la fractalidad por dentro, a lo micro, sobre todo, ¿no? Vayan observando los movimientos con estas medias, por ejemplo, para que vayan viendo esta ruta que está acá arriba, ¿sí? Cómo está por encima del precio, porque es una sensación clara bajista, ¿sí? Pero dentro de una gran consolidación de varios días, meses acá, ¿sí? Estamos casi sobre zona de soporte, ¿bien? Así que bueno, vamos a ir dentro de estas 3 velitas, ¿sí? Para tener una idea en velas horarias. Observen ustedes lo que es el panorama general. Ahí lo estamos viendo. Acá estamos viendo cómo en velas horarias el precio, la caída. Ahora estamos por encima, llegando casi a la sobrecompra de algunos altos que ya rompió. Y bueno, si nos metemos dentro de esa zonita, escucha, ahí vamos, ven, ahí se ve bien el dibujito. Vamos haciendo, ¿no? Una onda de rompimientos de altos. Y bueno, la idea seguramente después de las caídas, si es que no pasa nada extraño, extraordinario, puede ser llegar a esta zona, ¿sí? Así, bueno, por ahora tenemos una sensación de recuperación de que de esta caída, gente, de lo que aconteció el viernes y como viene en caída también, ¿no? Cada día que rompe un poquito más fuerte. Hay que ver que cuando llegue a ciertas zonas que están por debajo de los 52, si esas zonas son fuertes como para aguantar, ¿no? En el caso de que vuelvan a romper este nuevo en H1,
acá, ¿no? Low que hizo, ahí lo marco, pic, ahí lo dejo, ¿sí? Por ahora le queda resto como para recuperar un poquito. ¿Quién te dice que rompe con fuerza acá esta zonita en H1, ¿no? Que en algún momento si llegase se apoya y se nos va a otra zona. Ojalá si fuera, vieron cómo es Bitcoin, ¿no? Por ahora estamos recuperando la caída del viernes y bueno, la sensación es que puede llegar a rellenar todo esto que estamos viendo, y bueno, veremos si lo hace hoy. Vamos a ver velitas de 15 minutos. Que me trates suavemente. Bien, vamos a ajustar un poquito acá, mini, estamos. Ahí está, sensación clara, ¿no? No te digo una cosa de locos, pero va rompiendo alto, ¿sí? Vamos a ver si con un par de velitas llega a la zona de resistencia que está acá arriba, que sería cuando comenzó la caída del día viernes de Bitcoin, ¿sí? Entre tantas caídas de la semana, esa fue la más agresiva seguramente que estábamos viendo, donde llegó a tocar prácticamente los 52.600, por ahí un poquito más, 52.524 si querés, ¿sí? Ahí redondito. Bien, vamos a ver dentro de 15 minutos para el que hace scalping lo que podés hacer. Tenés, mira, acá tengo una zona para marcar para el que hace scalping. Vamos a marcarla, después la eliminamos. Esta mechita que está ahí sería una zona, a ver, te vamos a poner ahí bien, ahí por ahí más o menos. Tenés una mechita que está interactuando el precio y está produciendo una zona de consolidación por encima y por debajo. Entonces vos acá podés marcar zonas, por ejemplo, ahí podés marcar inclusive estos que están acá. Ahí sí, si no contás la mechita podés hacer algo así. Sabés que la tendencia es alcista, va descansando y está en una zona quizás que está haciendo como un imán, que serían estas zonas, contando también esta, si la podés tomar como zona ¿no? De convergencia, bien. A la vez podés guiarte por alguna zona, estructura mayor que esté también en otras temporalidades. Y bueno, si vamos a velas de un minuto, por ejemplo, vamos a ir a un mundo distinto, ¿sí? Vamos a ajustar las velas de un minuto, vamos a ver un nivel de los osciladores que están en nivel 50 acá abajo. Y bueno, ahí estamos. En lo que sería un minuto, estamos haciendo un POC interesante. ¿Ven cómo el precio está por encima y por debajo de esta línea que le marqué? Bueno, tendríamos que ver si despega de esta zona y si rompe obviamente esta zona o esta zona para dirigirse a la compresión que le marcamos anteriormente, ¿sí? También podés tomar compras o ventas dependiendo el movimiento del precio ahora en un par de minutos. Un minuto queda para la sesión de Nueva York, así que esperaremos tranqui ahí, ¿sí? Escucha. Que no se eleva sobre el resto. ¿Te gusta la música? A mí me encanta. Si les gusta alguna musiquita en especial que te haga recordar, ¿no?, buenos momentos de tu vida, que tu vida es muy importante, ponelo en los comentarios y lo buscamos, algo que se pueda pasar, obviamente, agradable para los oídos, que hayamos escuchado en algún momento, no sé si en algún boliche, con algún amigo, con algún novio, con alguna novia, con algún familiar, ¿sí? Está bueno, recordar, gente, pasarla bien. Y bueno, vamos a ver el índice y de ahí vamos a ver cómo está, bueno, vamos a ver cómo está la gráfica en el FTMO, muchachos. A ver qué pasa ahí con las bolingueadoras, que ya me abrió unas bordes, no sé si estaban en negativo, no sé, vamos a ver qué pasó ahí. Y a la vez tengo el conejo negro, El conejo negro le hice un par de modificaciones el fin de semana y se convirtió en conejo negro versión 1.2 con un poquito de fuerza, le agregué un par de indicadores, ¿sí? Así que vamos a ver, bien. El anterior conejo negro le voy a hacer algunos ajustes, está bueno, pero le faltan unas cositas. Igualmente hoy lo puse ahí a trabajar en la libra dólar y en el dólar CAD también, así que los tiré a todas las asadoras y vamos a ver. Si te da miedo avísame, sacamos la gráfica, ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a ver el índice. Antes voy a saludar a ver si hay algún pepito ahí por ahí. Buenos días, ¿cómo andás, Gabriela? Espero que esté bien, gracias por estar, por aguantar acá. Estamos todos los días y bueno, muchas gracias por acompañarnos un rato. Sé que seguramente trabajan o no trabajan, pero deben estar haciendo algunas cositas. Y bueno, si les gusta escuchar esto, ¿no?, como una radio o para pasar un buen momento, acá estamos, gente, recuerden, Gabriela, y bueno, ya estoy viendo a Pepe ahí, que no hacemos publicidad. La publicidad son ustedes. Si me dan una mano, gracias. Si comparten con amigos, con familiares, estamos todos los días acá, ¿sí? Cero publicidad. Así que bueno, podemos ser medio Pepe, pero estamos, así que bien, ahí vamos. Buen inicio de semana, igualmente para vos, multiplicado por 5 o por 10, como quieras vos. Buenos días, Pepe, ¿cómo le va? Espero que estés bien,
¿Y cómo pasaste todo? Ahí estuve viendo el backtesting tuyo. Bien, no importa que tengas ese drawdown chico o grande, lo que importa es que vos te sientas, que te des cuenta de los errores y de y de los aciertos, ¿sí? Todo eso se va a ir mejorando, pero está bárbaro. Te felicito, muy bien. En el euro dólar, ahí bien, bárbaro. Después te hago unos tips si querés ahí en vivo, Buenos días, ¿cómo le va, señor? Espero que estés bien, ¿De dónde sos? Del planeta Pepe, ojalá, ¿no? Que sumate cuando quieras, Los prisioneros, ¿por qué no se van? Bueno, ahora te los pongo, ¿cómo no? Los prisioneros para ustedes en un ratito, cuando me vaya a calentar el agua, lo dejo puesto, ¿querés? ¿Para qué el agua? ¿Para tomar mate? No, para lavarme las patas, decía el amigo, ¿viste? Somos pocos, pero bueno, sí señor, acá estamos, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gente, ahora sí, me voy al índice, ya los saludé a los amiguitos. Tenemos como 150 años, pero amiguitos, ¿no? Nos vamos, una forma, ¿no? Bien, nos vamos a ver agradable de decir, ¿no? Amiguito, para no decir los muchachos que estamos acá, ¿no? Bien, nos vamos al índice. Escuchá, música de Pepe Mila, escuchá. ¿Creada por quién? Por el quien les habla. Escuchá las letras. Tengo que compartir los otros temas, ya van a venir, Bien, índice del dólar, velas diarias, gente. ¿Qué están viendo ustedes? Mirá. Observen, traje algunos indicadores nuevos por si les sirve. ¿Por qué? Porque estuve hablando con un amigo y es verdad lo que él me decía. Quizás a ustedes no les pasa porque saben, pero hay algunos que se suman y ven vela japonesa, no saben por qué se llaman vela japonesa, no saben nada de por qué decís tendencia, ¿no? Entonces está bueno, por lo menos para guiarse, para el que sea nuevo, esta ruta que le llamé la ruta de Pepe Mila, que después les comparto ahí por privado si quieren ponerlo. Es una de las estrategias que les compartí en los videos anteriores, ¿sí? Ahí está la configuración, pero bueno, es lo mismo. Y acá abajo un RSI, un estocástico, un Williams, cualquiera que sea, ¿no? Un oscilador para chequear un poco la sobrecompra y sobreventa, pero no es que sea decisivo a la hora de hacer una operación, ¿sí? Es para guiarte nada más. Y bueno, acá estamos viendo velas diarias. ¿Qué ven ustedes? Así, a simple vista, mirá, les pongo gráfica de línea, mirá. ¿Qué ven ahí ustedes, gente? Obviamente que ves una caída, pero al ver, ¿no? La línea tendencial por encima, la ruta, cómo se amplía inclusive un poquito, quiere decir que hay más volatilidad, ¿sí? Y a la vez que acá, ¿no? Y a la vez que al estar por debajo puede llegar a ser un pullback, pero seguramente va a seguir cayendo. También puede venir a darle un besito, ¿no? Viene en caída, el índice está tratando de recuperarse, ya hace un par de días que viene hacia la baja y bueno, ¿no? La idea es que recupere como en aquellas viejas épocas, ¿se acuerdan los Picasso de la tendencia alcista diaria? Toda esta que le hicimos acá por allá, que venimos ya hace años acá con esto, así que bueno, obviamente borramos los Picasso. El que tenga alguno guardado, o podemos volver al pasado, tenemos como 605 videos, gente, en vivo, así que ahí estamos más o menos, es una locura, de 2 o 3 horitas cada uno, así que bueno, qué locura, qué laburo, ¿no? Bien, gente, vamos con placer, obviamente, nos vamos a ver dentro de la brita diaria alcista, ¿sí? No te digo elefante, pero si la comparás con el resto, mira. Vamos a marcar esta zona para el que le guste operar en H1, M30, a favor o en contra del dólar, o para operar un índice como el del dólar que estamos viendo. Ahí tenés una zona que todavía no la rompió, ¿sí? Una zona nueva, como les digo. Y acá tenés otra zona, ¿sí? Que tampoco la rompió por la mechita que está abajo, pero también podés poner, porque está alejada, si vas a operar H1, esta zona también, ¿sí? Entonces tenés varias zonas nuevas. Cuando vos pasás a otras temporalidades y vas viendo, ¿sí? Yo voy a tratar de explicar todos los días algo así, tranqui, para los que no saben, así se suman al planeta, ¿sí? Y los que saben les sirve también seguramente algún tip, alguna cosita, ¿no? Que les puede dar una mano, ¿bien? Tendencia bajista, recuperación, seguramente acá sí marco esta zona, ya son 2 toques, vemos una sensación como que el precio puede empezar a tomar altos y bajos hacia arriba, rompiendo, veremos si llega a la media móvil que viene con tendencia bajista, con ampliación acá arriba por el volumen, quiere decir que hay más movimientos y bueno, vamos a meternos dentro de la velita, ¿sí? ¿De cuál? De esta, la que no rompió el alto ni el bajo que generó nuevo, ¿sí? Estos fractales. Escucha, ¿te gusta? A mí me encanta esto, Vamos a verla de 5 minutos. No, vamos a de 15, para saltearnos un poquito. Si no, se nos pasa el tren acá, gente, Ahí vamos. ¿Qué hizo la de 15? ¿Sí?
ya obviamente en esta temporalidad no estamos viendo la tendencia diaria, sino la tendencia de M15. La rompe, ¿sí? Ahí está, bien. Al romperla, vemos cómo empieza a romper lo que son las zonas de resistencia o de oferta. Rompe varias, rellena. Le falta muy poquito para llegar a esta zona. ¿Quién dice que no lo haga hoy sabiendo que está, ojo, sobre comprado? Puede hacer algún retroceso, no sería mal. Ya estamos viendo ahora otra temporalidad, otro mundo distinto, donde puede venir a visitar esta media, ¿sí? Esta ruta de Pepe Mila, ahí del planeta Pepe, para después seguir hacia arriba. O quién te dice venir a buscar el bajo. Por eso tenés que seguir. También puede pasar de que siga rompiendo los altos como viene y no necesite venir a tocarla, sino que simplemente con una velita o dos llegue hasta acá arriba, ¿sí? En M15, para que vos disfrutes alguna operación en M1 si querés, ¿sí? Ahí en M1 estamos viendo como el precio, miren, observen, va rompiendo, va por encima de la viborita y se empieza a meter por debajo. Veremos si vos tomás, ¿no? Como una directriz, no sé si saben lo que es una directriz, algún día les voy a hacer algún video, les voy a explicar, o alguna línea de tendencia, mal llamada muchas veces porque es una directriz. Son zonas que vos marcás, ¿sí? Donde en este momento, para que haga un cambio de tendencia en M1, tendría que romper recién, no este bajo, este que está acá, ¿sí? Y vos decís, ¿por qué? Porque muchos piensan, para ver, ahí está, ¿sí? Muchos piensan que al romper este bajo ya hay un cambio. No, tiene que romper este que fue el que rompió el alto anterior, ¿bien? Y si no, puede estar acá diario, consolidando, bajando, pero hasta que no rompa este bajo no hay cambio de tendencia de esta zona, ¿sí? Solamente de esta zona, ¿bien? ¿Entienden, no? Bien. Ahí estamos, gente, por ahora, sensación alcista clarita del índice, tratando de llegar a ciertas zonas de resistencia que veíamos en velas diarias, ¿sí? Bien, ¿quieren que veamos el oro? Me avisan, podemos pasar también a ver un poquito lo que tiene que ver, a ver si están los bots haciendo algún profit, algo, vamos a estar viendo ahora un ratito, ¿eh? Escucha. A ver ahí, vamos. Pam, param, pam, baram, bam, bam, bam. Bueno, ahí vamos. ¿Compartimos gráfica? Dale, miren, gente. Ahí encontré. Estoy solito, gente, ¿eh? Algún día alguno se va a subir a la nave a acompañarme, ¿eh? Escucha. Eso. Eso. No sabía cantar al amigo, ¿viste? Ahí está, a ver ahí si anda esto. Bien, vamos a pasar un poquito acá, miren. Ahí estamos con un diseño nuevo, ¿sí? Que ya era de unos años atrás configurado. Después le vamos a agregar algunas cositas, ¿sí? Para que vean cuando vayamos sumando algunos pepes para charlar por acá, ¿bien? Ahora vamos a la gráfica. Nos vamos a ver un poquito la fuerza de la moneda. Escuchá qué lindo esto. ¿Te hace acordar algo esto? No? Se viene el tema de los prisioneros para el amigo, ¿eh? Vamos a ver si nos permite los prisioneros, ¿no? Disfrutar de alguna de las tantas lindas canciones que tienen este grupo chileno, ¿no? Impresionante. ¿Te acordás? Tren al sur. Tren al sur y corazón partido, decía el amigo. No, ¿cómo corazón? ¿Se acuerdan cómo era? Corazón, estrechez de corazón, ¿sí? Ese lo toqué un par de veces, sí, con los grupos que hacíamos rock and roll ahí. Nosotros intentábamos hacer música, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver, acá estamos viendo la fuerza de la moneda, pero ¿saben qué me interesa? El conejo negro. A ver qué hizo el conejo negro. Primero vamos a pasar, acá tenemos, esta está en roja, quiere decir que la UCAD está en pérdidas, que será el... ¿Cuál era? La bolingueadora. A ver, acá está, mirá la bolingueadora, mirá vos, llegaron a estar acá arriba, gente, ¿eh? Acá hay una venta hecha, mirá vos, en positivo. Ahí está, las bolingueadoras por ahora están ahí, casi en tabla, ¿no? Ahí la puedo cerrar tranquilamente, la voy a dejar, si llega a cierta zona que cierre, con órdenes pendientes por arriba y algunas cositas de este bot que viene muy bien, ¿eh? Y ahora sí, agárrate. ¿Tenés miedo? Atate, ¿eh? Por la duda, no apagues la luz, ¿eh? Yo te digo, no pude dormir ayer. Elijan de los fondos que pongo, 2 fondos, ¿sí? Lo estoy probando en el USD CAD y en la Libra CAD. Miren, a ver, ¿te da miedo un poquito o no? Mamita, elegí todo acá, ¿eh?
armé todo, armé por un lado la imagen, por el otro lado el conejo negro, el bot que está ahí puesto, está todo. Este está puesto y este también que está en positivo, ¿ven? Ya tiene 2 compras ahí armadas, ¿lo ven? No sé si cerrarlo ahora, por la duda, a ver si se arrepiente el amigo. Esta es la libra dólar, ¿bien? Ahí vamos, gente, con la libra dólar en positivo, con un par de órdenes chiquitas que va sumando. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Que mejor que probarlo acá. Y ahora hacía boom hasta acá abajo el conejo negro, nos quemaba la cuenta. Ahí va, conejo negro está ahí, ¿sí? Vamos a ver después, obviamente en la semana va a tener algunos retoques, porque lo voy a estar probando. Hay cositas que me parecen interesantes y hay otras que las voy a ir ajustando si tengo tiempo. Para quien te dice que no acompaña a la boringueadora en una de las cuentitas que les decía la semana pasada. Vamos a ver, ahí va. Por ahora, ¿les gusta este fondo? ¿Algo así? ¿Tenebroso o algo así? A mí me gustan los dos fondos. Pero bueno, ustedes avisen cuál les gusta más. Voy a dejar uno para hacerle algún video. Todavía no hice ningún video con backtesting de este bot, así que bueno, ahí se viene, ¿bien? Así que bueno, por ahora están ahí. Veremos si cierra. No sé si cerrará. Le puse, me parece, mucho dinero para que cierre. Voy a ver si no lo cierro manual o le configuro un poquito para que cierre, para un ejemplo en promedio con algunas órdenes abiertas, ¿sí? Que no hacía tanto tampoco. Le puse, no sé si el 1% de la cuenta. ¿Te imaginas? Con el lotaje este no llega más. Así que bueno, vamos a ver, ¿eh? Ahí vamos. Escucha. Tac, tac. ¿Te gusta esto? Vamos a poner fuerte acá un poquito. Eso. Escucha la nave. Angelito, ¿estás ahí? Angelito, ¿estás ahí? ¿O no estás? Decime la verdad, ¿eh? Sí, estoy todos los días. ¿Por qué no me sacás ese animal que está ahí? ¿No ves que no puedo ayudarlo? Me da miedo. Es el diablito eso. Sacámelo, por favor. Bueno, ahora te lo saco para ver. Vamos a ver si lo podemos sacar acá. ¿Querés que lo saque de la gráfica o lo dejo? ¿Qué decís vos? Ahí está. ¿Ahí? ¿Te gusta ahí? Vamos a ver qué pasa. Miren acá, me cerró en positivo una orden que estuvo jugando el domingo. La tiré, la abrió, cerré enseguida. Pero bien, me abrió una orden enseguida positiva. Así que bueno. Domingo tarde noche, obviamente, ¿no? Cuando abre los mercaditos, después de que se empieza a mover un poquito, ¿sí? Que te asusta el spread, bueno. Y algún gap, ¿sí? Alcista o bajista, pero desaparece la vela, ¿viste? Con algunos pares. ¿Dónde están? Y tenés que hacer 3 kilómetros para arriba o para abajo para encontrarla o ir a una temporada mayor, ¿viste? Bien, fuerza de la moneda. Vamos a ver qué podemos encontrar. Ya vamos a volver de vuelta seguramente la semana próxima. Si podemos de poner en alguna plataforma estos bots, si funcionan como, ¿no? Como vienen hasta ahora, seguimos con la cuentita, ¿sí? Para llenar la otra cuentita donde operamos todos los días, ¿bien? Bien, acá a ver si hay un mensajito. Acá hay un mensajito. Mirá vos, no me salen acá de fondo. Bueno, vamos a ver si... debe ser algo de configuración, como siempre. Me voy a ver acá a ver si podemos ver. Dejamos acá el amigo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer los comentarios acá. No se asusten, no es una película de terror, gente. Es un bot que armé. Vieron que Pepe Mila es original. Invento cosas, si no, no puedo estar. Soy un pip inquieto, ¿no? Un pip inquieto. La sudamos, dice el amigo con el backtesting. No, está bien, está re bien, excelente. Hay unos videos que se llaman la escuelita para los nuevos. Sí, es verdad, hay unos videos ahí. Me acuerdo de esa época. Me llamaron de una plataforma de criptomoneda. Sí, hice como 10 videos, ¿sí? De onda, ¿no? Porque era que me iban a dar alguna monedita, no me dieron nada los maestros. Ahí les dejé los videitos. Igualmente ahí quedaron para ustedes también. Si les gusta, ¿no? Hablan de varias cositas interesantes. Obviamente es como acá en vivo, donde le hablo a unos chinos, ¿eh? No entiendo nada, pero les hablo. Sí, sí, correcto, le decía yo, y adentro, ¿viste? Así que bueno, ahí estamos. Si quieren compañía, Gatillo sube a quemar cuenta. ¿Cómo que no? ¿Sabés qué? Tenemos que armar el micrófono para que no salga doble. Ese es el temor mío, ¿no? Que sale como un eco y se va este sonido lindo. Queda todo el día horrible, ¿viste? El sonido. Pero bueno, ese es mi... tenemos que encontrar esa, ¿no? Tenemos que encontrar esa frecuencia que quede tu micrófono con el mío, o el que esté, ¿no? Que quede sin... ¿Viste? Parece que estamos dentro de un tubo hablando.
Cambia todo, eso es. Estrechez de corazón, ¿te gusta? Mirá vos. Bien. Buenos días, ¿cómo estás, Argenis? Espero que estés bien, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Acá estamos nadando en un mar de dulce leche. Somos poquitos acá, ¿eh? Pero bueno, estamos todos los días, ¿sí? Vamos a ver si se van sumando algún pepito con el tiempo, ¿eh? Bien, seguimos. Che, mirá el conejo negro. ¿Se ve la vela bajista? No, ¿no? A ver, para que voy a sacar acá. Ahí estamos. Vela bajista, no se ve la vela bajista. Le tendría que cambiar el color acá, a ver. O sí se ven. ¿Qué dicen ustedes? Che, ¿cierro acá o lo dejo solo al conejo? ¿Qué dicen? Porque esto no llega más, ¿eh? Tiene que hacer el 20% de la cuenta, si es un animal. No, vamos, conejo, vamos. A este alto, mirá, yo te lo marco, vos haces lo que quieras. Acá, entre este y este tenés que andar. No me digas que no. Sí, tenés que andar, vamos. Vamos, conejo. Conejito, conejito. Lo quise hacer como con así, medio blondie. Blood. Seguimos. Bueno, ahí llegó un alto, ¿ven? Muchas veces cuando llega a estos altos, que es una zona, fíjense en acá, ¿sí? Muchas veces es así, no es que vos tenés que ser a rajatabla. Obviamente los vos lo tenés que dejar y te vas para un BPS. Pero si vos estás viendo y acá hay zona de estructura donde el precio vos decís, che, vos sabés que a mí me parece... A mí, ¿no? Por lo que veo, que entre esta zona acá y esta va a caer. Y si cae hasta acá tenemos que estar 3 horas recuperando. Entonces, vos podés agarrar y le pones un break-even, un trading stop, o por lo menos ganarte la de abajo completa acá arriba, ¿sí? Y esta le pones un break-even acá. Si sigue para arriba, que siga. Y si cae, que vuelva a abrir una operación más, ¿sí? Yo tendría que dejarlo, pero como no me gusta perder ni a la bolita, voy a hacer algo acá rapidito. No me reten, pero sé lo que puede pasar. Y ahí está, ¿sí? Ahí le puse break-even. Si toca, que toque. Y a esta, por las dudas, la pongo ahí chiquitita. No, me va a sacar ahora, ¿eh? Bueno, ahí me sacó en la de abajo, ahí me sacó en la de arriba. Terminamos una pequeña ganancia, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Ojalá que vuelva a abrir otra operación. Y si llega a caer, la hicimos perfecto. Si llega a subir, y bueno, por lo menos algo me pagué. La idea era esa. Vi que el precio, ojalá que rompa este tutorial y llegue hasta acá arriba. Pero bueno, vamos a ver en un ratito así. Lo vamos a estar viendo. Ojalá que abra en esta gráfica o en la del dólar CAD. Vamos a ver. Ustedes fíjense algún par que quieran para poner el conejo negro, ¿eh? ¿Sí? Vamos a probarlo en algún par. Vamos a ver. Estoy viendo si tiene que ser o muy volátil o medio volátil o no algo. Estoy encontrándole la vuelta a este conejo, ¿sí? Hay que ver bien el par y la sesión, ¿sí? Fíjense que puse dólar CAD y libra dólar, ¿no? Y en M, ¿cuánto? M15. Acá para voy a poner M1. A ver ahí, pack, ahí está. Con razón, M1 y M1, ahí está. Vamos a ver si esta cae, un buen ejemplo. Si llega a romper este bajo, estaría bárbaro ver en un ratito que cerramos bien. Porque si llega a esta zona, seguramente puede llegar a una zona de unos parámetros que el bot va a volver a abrir de vuelta, no por grilla, sino por indicadores, ¿sí? Viejos tradicionales, que bueno, vamos a ver si los respeta, Escuchá. Eso. Uy, escuchá. ¿Te gusta? Escuchá al amigo. Ese que está de fondo hablando es un DJ, como podés ser vos, o como me acuerdo que a mí me llamaban para pasar música en los cumpleaños, ¿viste? No sabés lo que era una computadora, una Pentium 2, se me trababan los temas, se cortaban. Así que tuvieron que pagar un DJ tremendo. Cuando quise largarme, ¿no? Me gustaba. Pero bueno. Acá estamos escuchando un poquito popurrí de todo de los 80, nacional e internacional, Escuchá. ¿Te acuerdan esta época? Si habré tocado estos temas, gente, fíjense, revisen en Telegram, busquen a Mila Pop Trader y revisen a Pepe Mila cuando tenía 18 años. Hay una foto, fíjate, si yo no soy músico, ¿quién es músico, Mirá y revisá un poquito, vas a ver. Bien, vamos, escucha. La letra, muy bonita la letra, Y después se viene con... Y dice... Qué grande, muy lindo, muy bonito, Gente, vamos a pasar a lo que tiene que ver con las bolingueadoras. Nos trasladamos un poquito.
Ahí vamos. Bueno, acá está la bolingueadora. Vamos a ver si en un rato la vemos en profit. Le subí un poquito más el lotaje, ¿sí? De 0.50 la pasé a 0.60. Había puesto un lote, ¿sí? Para cerrar porque sean pocos pip y que cierre, ¿no? Con un porcentaje interesante, ¿no? Como para no estar un rato largo. Pero digo, si se va en contra, el drawdown crece y lo que estoy probando es esta plataforma. A ver qué pasa, ¿sí? A ver si se llega al objetivo, ¿no? Hasta que me aburra, si no nos pasamos a la cuentita que estamos todos los días, ¿sí? Y ahí que estamos, pero en profit estábamos muy bonitos ahí, ¿eh? Bien, escuchá, los amigos, saca lengua, decía el amigo. Eso. Qué bonito, ¿eh? Bueno, esto lo dejamos un rato. A ver si hay algún mensajito del Pepito ahí. Estamos bien, ahí voy a poner su mate. Bien. Bien, quiere que veamos, miren, acá tenemos, vamos a poner así para que vean todo, ¿ven? Acá, por eso puse tantas gráficas y estamos probando, porque a la vez es para ver si le sirve alguna alertita a alguno. Estamos probando estos indicadores que están acá, ¿sí? Si les sirve a alguno tenés que chequearlo, obviamente, porque una mínima idea de estructura o de altos, de bajos, de tendencia, tienen que tener, ¿sí? Pero recuerden que, aparte de lo que les digo, siempre también chequen, acá estamos en M15, ¿sí? Mira, por ejemplo acá, ¿ves? Acá, pongo ahí, ¿ven? Ahí te está diciendo que hagas una compra, ¿no? ¿En qué? En el dólar CAD en M15. Está todo bien, hacela si querés, pero chequea las estructuras, andate a H4, andate a H1, fíjate si conviene, si vale la pena. Es un 3-1 esto, ¿sí? Acá tenés, por ejemplo, unos 30 pip contra unos 10 de stop loss, ¿sí? Una idea así, ¿sí? Si te sirve, bárbaro. Van chequeando, me van diciendo. Podemos ir viendo alguna gráfica un ratito de algún par que quieran, en alguna temporalidad inclusive que quieran, podemos ir viendo. Y si les interesa las proyecciones que yo hago, también se las puedo ir dando, ¿no? Así que bueno, por ahora ahí estamos, esperando. Ahí está la mira cómo cae el amigo. Mientras tanto, a ver, vamos a ver en M15. Ahí está. Che, pero esto es lo mismo. Aucada, a ver. Ah, no, pusimos otro, a ver. Sí, no, está bien. Tocó TP acá. Estábamos viendo otro nosotros, ¿no? Dólar CAD, ¿sí? Dólar CAD, no AUCAD. Dólar CAD, ahí tocó la orden, me parece, la entrada ahí. Y bueno, ojo igualmente, ¿sí? Ustedes chequeen por las dudas, ¿sí? Bueno, acá seguimos, mirá. A ver qué pasó con la libra en un minuto. Bueno, ahí está por debajo de esta zona que les marqué, ¿ven? Muy próximamente a esta, donde había el bot hecho la comprita ahí, ¿sí? Más o menos, vamos a ver qué pasa si viene hasta acá, ¿sí? A la vez teníamos otra orden que había ejecutado acá arriba el bot, ¿se acuerdan? La que estaba acá arriba, ahí, ¿sí? Así que bueno, estaríamos en una tabla prácticamente ahí, ¿sí? Prácticamente entre el spread, entre la comisión y todo lo que se sume en contra, prácticamente una tablita, ¿sí? Así que bueno, si cae, bienvenido a lo que hicimos, y si sube, algo va sumando, ¿sí? Para el flotante, por ejemplo, que se va generando nuevo, ¿no? Bien, vamos a ver el oro, gente, a ver qué pasa con el oro, que el fin de semana, a ver, vamos a pasarlo el fin de semana tarde-noche, domingo tarde-noche, estaba interesante una caidita que había visto, interesante, vamos a ver si la tocó y vamos a ver cómo está ahora también, a ver, vamos a pasar, escucha, Pepe Mila, ¿estás ahí? Acá estoy. Bien, ahí viene Pepe Mila, un ratito.
Bien, gente, estamos todos los días en vivo, estamos probando una plataforma FTMO, el nombre, me da lo mismo si te sumas o no a esa plataforma, la estoy probando, es una de las primeras plataformas que salió al mercado, ¿no? Que tiene que ver con las cuentas de fondeo, entre tantas de las que ya vienen aguantando, ¿no? Mientras otras desaparecen. Así que bueno, la estamos probando, vamos a ver si ustedes conocen alguna nueva, ¿sí? No estaría mal también que la compartan, no hay problema, ¿sí? Para probar, ¿sí? Estos bots que voy creando, la idea es ponerlo en un VPS a trabajar. Súmense, gente, estamos todos los días en vivo y bueno, la idea es pasarla bien. Así que bueno, vamos a ver un poquito el oro, a ver qué pasó. Escucha. ¿Conoces Dire Straits? Sí, Mark Knopfler. Tremendo el amigo, ¿eh? Si le habré tocado estos temas, el amigo. Si me escuchaba, me echaba, ¿eh? El amigo, no, ahí. Bien, vamos a ver un poco las gráficas. A ver un segundito, ahí estamos. Muaía. Mía. Bien, velas diarias. Vamos a ver el oro, que no lo vimos. Ajustamos, ponemos. Yo lo estuve viendo ayer a la noche. Llegó acá, a ver, porque es alcista la vela. Yo vi que caía, ¿viste? Pero bueno, ahora, ¿viste cómo cambia todo, no? A ver ahí, vamos a ajustar un poquito. Sí, señor, tocó rajatabla. Mirá vos, esto era, ¿no? Como unos retrocesos que estaba haciendo cuando comenzó el día ayer. Yo digo, esto tiene que venir acá y después tendría que venir saludablemente a visitar la segunda zona. Vino a la primera y se devolvió. Todavía está en zona de consolidación, un poco acá por encima, ¿sí? Vamos a ver si el precio, recuerden que esto viene alcista, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esta vela elefante que está haciendo en este momento en velas de 1 hora. Veremos qué pasa, ¿sí? Así que atentos, gente. Acá vamos a ver si en un rato rompe la ruta del planeta Pepe, que es esta que está acá, por encima, ¿sí? Por ahora no llegó. Vamos a ver velas de M15, que ahí sí seguro la rompió, y vamos a ver una tendencia alcista, van a ver, ahí está, ven, ahí la rompe, hace pullback. ¿Y a dónde va en M15? Con Roxette se va, ¿no? Roxette, ahí está, mirá. Escucha, este grupo de fondo, bueno, de acá salió Soda, gente, ¿sí? De acá salió Soda, ¿sí? Muchos temas de Soda, de la primera camada de Soda, los primeros temas, ahí, si escuchás, ¿sí? Vitamina C, todos los temitas, los primeros que hizo, bueno, era The Police en español. Ahí vamos. Bien, busquen el video, hay un video de Cerati, ¿no? Con el guitarrista de The Police en Estados Unidos grabando un tema de Cerati. Búsquenlo, van a ver qué lindo. Bien, tenemos, ahí estamos, gente, altos y bajos hacia el alza. Si vamos a M1 vamos a ver una tendencia alcista, ¿no? Fíjense, ahí va, ¿ven? Miren cómo va el amigo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que va a seguir? Sí, va a seguir, pero no está mal un retroceso hasta acá. ¿Sí? Se alejó de la media como acá, ¿ven las distancias? ¿Sí? Puede pegar un mechazo más, pero fíjense, sobrecomprado en M1, alejado de la ruta del planeta Pepe, así que se puede volver acá, en cualquier momento. Viene a tocar para después vamos a ver si sigue a las zonas que estaban por allá arriba, ¿sí? Así que ahí vamos, Escucha. Roxette. Eso. No, mirá, escucha el amigo, Caravana de rock and roll, Caravana de rock and roll, gente hablando un poquito por encima de los temitas. Ahí vamos. Escucha, la guitarra, a ver. Eso. Cargate, vamos, llenate, negro, llenate de combustible, negro, vamos, dale. ¿Qué espera? Eso. Los dudes de casa recién. Parecido, ¿no? Escucha. La presencia estaba en vivo. Si habré escuchado estos grupitos en vivo, me gustaba verlos en vivo. No los veía si no los escuchaba, ¿no? Tampoco tengo 500 años. Bien, ahí vamos. Ahí, 499. Eso. Eso. Qué lindo, Escuchá cómo dispara, Escuchá cómo dispara el oro, decía. Lo tenían que poner en el oído al monitor, Una nave es. Escuchá.
Qué lindo. Bien, vamos a la gráfica de vuelta. Nos vamos derechito. Sí, el conejo negro. Vamos. Ahí me está tirando Eurolibra Short. Mirá vos. A ver, vamos a verlo. Una tortuga. Espero si les sirve una tortuga con spread. Ahí vamos. Escucha, genio de fondo, ¿eh? Bien, tenemos. Mira, ahí subió de vuelta, ¿viste? Y ahora, bueno, ahí da. Vamos a ver qué pasa. Así que Pacha, en un ratito, si llega a estas zonas, Eurolibra. A ver acá, Eurolibra Macho Man. Eurolibra M15. Uy, qué poquito es esto. A ver. ¿Tocó acá arriba? No, pero ni lo miren, gente, ¿eh? Bien, ahí vamos. Bueno, ahí va, mirá la bolingueadora. A ver qué pasa con las bolingueadoras. Ojalá que las veamos cerrar en vivo. Si cierro en vivo en positivo, a todos los que estén en vivo les regalo una canción. Escucha. Eso. Macho Man. Macho Man. Macho Man. Qué lindo, ¿eh? Fire. ¿Qué dice? ¿Fire o file? Si es file, ¿qué es? Un archivo. Archivo, no. Bien, tema dedicado para el amigo que me pidió un tema. Era este que me habías pedido vos, ¿no? ¿Por qué no se van? Este era. Ahí tenés, para vos, mira, escuchá. Ahí tenés un poquito de ¿por qué no se van para el amigo? Para gatillo fácil, ¿eh? Que más que gatillo fácil, el amigo con el tiempo la va a romper. Acuérdense lo que les digo. Escucha. Bien, ahí vamos. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda mano. Pum. Bien, gente, ¿eh? Qué lindo esto, che, cómo me gusta. ¿De dónde, Pepe Gatillo, de dónde conocés este grupo? Yo ya sé que vos sos de Chile, pero ¿cómo lo conociste este grupo? ¿Te gusta este tipo de música pop rock nacional de tu país? ¿Sí? Bien ahí, ¿eh? Le hablo un poquito arriba, vos me entendés, ¿no? Como para el video, ¿no? Para que salga. Ahí estamos, con el copy. Bien, ahí vamos bien igual, ¿eh? Así que bueno, un regalito para vos, genio, por acompañar, ¿eh? Gente, bueno, a ver qué podemos hacer. Vamos a esperar acá a ver si, miren, se cierra el amigo en un rato. Las bolingueadoras se cierran. Acá tenemos el conejo negro. Y acá tenemos. Vos dirás, che, ¿para qué lo sacaste? Y bueno, viste, yo lo saqué, ¿no? Me pagué, viste cómo hago. Siempre me pago. Por eso siempre tengo algún vueltito, algún flotante en positivo. Lo que no puse, a ver, párate que me olvidé. Me olvidé de poner el telaraña, chicos. Ahí está, no hay problema igual, ¿eh? No pasa nada, ¿sí?
porque esta cuenta la idea es utilizar solamente las bolingueadoras. Objetivo llegar, ¿no? A las reglas que te pone una cuenta de fondeo, pero no pasarla de forma manual. Por ejemplo, yo acá me hice trampa, ¿no? Puse el conejo negro, acá, ven ahí donde acá, conejo negro, lo puse, iba en positivo, digo esto se va a caer, y bueno, lo saco por la duda, estaríamos con las dos órdenes en positivo, la idea era que cierre, pero está bien lo que hice igual, ¿sí? Si lo llegamos a poner a trabajar al conejo negro en un BPS, no sé si saben lo que es un BPS, sería un Windows en la nube, donde vos estás las 24 horas prendido y dejás los robots que trabajen con algún MT4 o MT5, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar esta semanita probando. Por ahora viene bien perdón, acá, vamos a ver si esta semana también termina bien, y si es así, veremos de buscar o FTMO o alguna otra plataforma, ¿sí? Ustedes averigüen que no tengan tanta, bueno, acá tenemos stop loss y TP, así que no hay problema con este bot, ¿sí? Si tengo que operar de forma manual, ya mi forma de operar, me voy adaptando, pero no tengo en sí, ¿no? Un stop, un TP, yo voy buscando profit y voy siguiendo el accionar del precio, con gestión, con psicotrading, siempre buscándole la vuelta, ¿no? Aprovechando la herramienta que encuentro en el camino, muchas veces, eso está bárbaro, no todos somos iguales y eso está lindo. Escuchen de fondo, un gatito. ¿Escucharon un gatito o me pareció a mí? Parecía un gatito, no sé un gatito de cuánto, ¿viste? Me sumo, muchas gracias, muchas gracias. Hay un gato que está sonando, ¿no lo escucharon? ¿De dónde sos? Espero que bien, que estés bien, Si hablas, si no nos votan el vecino, yo pongo música para ustedes. Fíjense que no gano con los videos, ¿sí? Los videos somos poquitos. Primero que somos muy poquitos. No hago publicidad, lo intenté en un momento, pero somos poquitos, ¿sí? Si ustedes me quieren hacer llegar a otros amigos, amigas de boca en boca, está bárbaro que me den una mano. Pero a la vez pongo música que sé que no vas a cobrar nunca un video. Pero me da lo mismo, lo importante es pasarla bien. Ojalá con el tiempo seamos muchos y que la pasemos lindo. Gente, a ver, ¿qué les puedo tirar acá? Vamos a tirar un poquito de otra musiquita, a ver qué les puedo tirar acá. Si quieren que veamos algún par, me avisan. Vamos a escuchar un poquito el funky de Charlie, modificado, obviamente, un poquito. El Charlie, mira, el Charlie García, genio de los genios ahí, Escuchá, ¿te acordás del funky? Lo hizo en Nueva York también con el zorrito Kitimpier. Tremendo. Fíjate el zorrito arriba de una ventana. ¿Lo vieron parado ahí en el video? En el video original, obviamente, ¿no? Los pelos largos, el amigo. Bien jovencito con un gorro que parecía, ¿no? Un mago Dios. Escucha. Angelito, ¿estás ahí? ¿O no estás ahí? Decime si estás, Hola, sí, acá estoy viendo cómo pasas buena música. Les deseo a todos una gran semana. Recuerden que yo soy el Angelito, cualquier pregunta que quieran saber, me avisan. Exacto. Ustedes quieren saber, ¿no? Che, ¿qué hago? ¿Opero, no opero? Bueno, él te va a ayudar porque es el angelito que está dentro del planeta Pepe, ¿sí? Como también está el diablito, tienen que tener cuidado. El angelito, el diablito y el conejo negro. No, y tengan cuidado, ¿sí? El angelito les va a dar consejos si no se tomó ningún tecito. Hoy lo veo tranquilo, el angelito. Así que te tira el horóscopo, te tira, ¿no? Todo, te tira todo el angelito, Así que ustedes pídanle ahí, ¿Qué horóscopo? Te puedo decir cómo te va a ir mañana, si querés. Me tenés que decir la edad, cuándo naciste, de qué signo sos. Bueno, si ya me decís cuándo naciste. Y bueno, y yo te digo cómo te va a ir mañana, ¿sí? Uy, qué bueno, ¿Cómo me va a ir a mí, Angelito? Mañana no operes vos, Uy, Dios. Bueno, dale, te voy a hacer caso. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo, pasándola un buen momento de mañana, tratando de que ustedes la pasen bien, relajado, en el sillón, en la silla, en la tele, están metidos dentro de la tele, donde quieran estar, pero pasándola bien. Si recuerden que nosotros, de forma imaginaria obviamente, nos vamos al planeta Pepe. En este momento estamos los pepitos dentro de la nave, en el planeta Pepe, y después nos volvemos a la Tierra, ¿sí? Así que si querés ser un Pepe más, sumate al Discord, te agrego el Pepe,
Y listo, ¿sí? Sola para agregarte el Pepe, ¿qué es? Y vos me decís, mirá, no sé, vos qué sos, yo soy Pepe Mile, vos, y a mí me dicen el ingeniero, bueno, Pepe el ingeniero, por ejemplo, ¿sí? Bien, como les cuento siempre, me quise poner Pepe el Lindo y me dijeron, no, mirá, tratá de ser transparente. Bueno, así que no me pude poner Pepe el Lindo y me agregué Pepe Milas, ¿eh? Así que bueno, no me daban. Bien, gente, estamos. Escucha, escucha. Tan, 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 tararán. ¿Te gusta, Angelito, esto? Ay, no, escucha. Ay, me gusta esto. Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Basta. Qué grande, ¿eh? Bien, ahí vamos. Está haciendo un pequeño hombro, cabeza, hombro, pareciera en esta mini temporalidad, ¿no? Pero bueno, recuerden que este bot es para M15, ¿sí? Lo armé para M15 H1, lo pongo en M1 para que podamos ver las órdenes abiertas y cerradas, nada más. Pero si no, tendríamos que dejarlo en M15, que es donde mejor funciona, ¿sí? Acá le agregué, por eso las distancias de M1 son tan cortitas y le aumenté el lotaje para poder hacer algo parecido a M15, ¿sí? Escuchá, 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 Angelito. Esto es para vos, Angelito, ¿eh? Ay, muchas gracias. Ay, qué bien. Cuac, 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 cuac. ¿Qué te pasó ahí? Ángel, decime que no te tomaste el tecito que dejé arriba. No era para vos, era para el diablito, ¿eh? Ay, no me digas que me hiciste... Ay, no, me lo tomé recién. Ay, pero no me creo que me haga nada malo, ¿no? Y por la duda anda a acostarte, Nero. Haceme caso, Angelito. Escuchá, escuchá. Más barato, dice el amigo. Bien, vamos. Conejo negro acá no abrió nada. Le voy a cambiar la configuración. Y acá tampoco, mira vos, casi llegó ahí, ¿eh? A ver si le puedo cambiar de fondo las velas que no se ven bien. Vamos a ponerlas un poquito más clarita, a ver. Y más barato. A ver, ahí la alcanzan a ver, sí, ¿no? Mirá el conejo, ahí. A ver cómo va el oro mientras. Mira el oro. Che, se quedó ahí, comprimido para el banderín. A ver si rompe. ¿Se acuerdan en M1 lo que estábamos viendo hoy tempranito? Que venía una sensación alcista para venir a tocar altos que estaban en otra temporalidad. Acá, por ejemplo, bueno, acá se me fue el tren. A ver acá si lo podemos ver. Ahí, no, acá vamos a tener que ir acá. A ver. Se me descompaginan los telarañas cuando los cambio de temporalidad. A ver ahí. ¿Dónde estás, oro? Pum, pum, pum. Acá, miren cómo tiró órdenes ahí, cómo le pegó ahí. Bien esto, igual yo te digo, sale una flechita, no te va a meter por una flechita, ¿no? Esto lo utilizo para que ahí te avisa y vos vas y mirás si te conviene, ¿no? Son como pequeñas zonas de alerta, qué sé yo, ¿no? Obviamente vos tenés que, ¿no? Ir viendo distintos tipos de estructuras. H1, mira lo que es esto. Bueno, se dirige hacia la población, Vamos a ver, ¿sí? Llegó a esta zona que era la que marcamos anteriormente. Bien, mira, nunca había visto tantas señales en un... Bien, estamos, Esto lo hago para que ustedes tengan nada más, ¿sí? Bien, ahí vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ahí vamos con este. Si llega a despegar hacia arriba, quiero que no nos perdamos. El viernes terminó haciendo un par de operaciones más que después se las compartí. Son cortitas, pero con un lotaje, ¿no? Que llega a un profit, no te digo wow, la gran cosa, pero va sumando, ¿no? Vamos a ver si el amigo despega hasta esta zonita, estaría interesante hasta ahí, ¿sí? Primero va a tener que romper esta zona, ahí. Le falta. ¿Puede venir hacia abajo? Sí puede venir. Lo que veo a favor es este hombro, cabeza, hombro que están acá. Hombro, hombro, cabecita. Y quizás ahí podemos poner esa zona ahí también, ¿no? Puede ser que caiga hasta por acá y después de reviente. Vamos a ver qué pasa porque si vemos el pasado, la tendencia es bajista, Estamos viendo en M1, obviamente. Tendremos que ir a otras temporalidades para ver ¿no? la estructura. Pero acá vamos viendo tendencia bajista, donde se frena el precio con algún hombro, cabeza, hombro, o como quieran llamarle, donde fíjense que
el último bajo es más alto que el anterior, ¿sí? Generando ese dibujo chartista, ¿sí? Vamos a ver si rompe acá esta zonita. Muchos esperan que rompa el cuello, le llaman, o la zona que quieran, para despegar. Vamos a ver, capaz que no, capaz que sigue la tendencia. Pero esto lo hizo el bot, las bolingueadoras. A mí me rain sound. Y Pepe Gatillo, ¿viste ahí el amigo rockero? ¿Lo viste? Las porras que tenía, ¿lo viste o no? Pam, pam, pam. Bien, vamos a dejar un poquito la fuerza por si alguno quiere ver. Recuerden, los lunes muchas veces pasa esto, está muy tranquilo el mercado, a diferencia del oro que sí, y bueno, habría que ver algo con el dólar también. Si el dólar está fuerte, si vemos en todas las temporalidades, el dólar está bastante interesante para buscarlo. Por ejemplo, para buscar el dólar y también, a ver, el franco suizo. Bueno, euro dólar estuvo en venta, una caída interesante. No sé si estuvieron viendo el euro dólar en temporalidades mayores cuando comenzó la sesión, ¿sí? Allá por el domingo tarde noche, que acá abre obviamente tarde noche porque no estamos en China, para empezar a ver lo que es ¿no? Tokio cuando comienza ahí con Sydney, una paz tranquila, y después pasa a lo que estamos ahora, ¿sí? Sesión de Londres, lo que queda con Nueva York. Por eso los viernes, para el que no sabe, no termina con la sesión de Nueva York, no sigue en lo que sería Sydney y Tokio, porque eso comienza ¿no? un lunes, que sería domingo tarde noche para los que estamos en GMT-3. Mueve. Muevan. Mira vos, agua. ¿Saben que estoy tomando azúcar? ¿Vieron? El azúcar hace mal. Es el veneno más grande de todos. Pero uno se da cuenta muchas veces, ¿no? De tanto tropezar, ¿viste? Decís, che, sigo gordo, o me hace mal a lo que sea. Bueno, el azúcar, lamentablemente, el dulce es como una, ¿no? Es tremendo para el cerebro, está ahí a la altura de lo peor de todo, ¿no? Así que estoy tomando unos yuyitos de stevia. No está mal, No está mal, te digo, tampoco es como... Pero zafa, ¿no? Estaba destruido. El angelito está tomando otra cosa, me parece, Y a mí no sé qué me diste, pero estoy mareado. No sé por qué me olvido y me tomo el té. Eso no tenía stevia. Y si yo no te lo di para vos, yo lo dejé ahí. ¿Por qué lo tomaste? Ahí tienes que preguntar de quién es, cómo te vas a poner a tomar. Mirá si es lavandina o cualquier cosa, ¿no? Le sentí un aroma muy rico. Sí, bueno, pero eso es para el diablito, era el tecito. Así lo hacíamos dormir y no nos molestaba con el psicotrading. Eso. Mirá vos, esta parte, gente, a ver quién está y quién se acuerda. Perdón, ahí pongo pausa. Vieron que viene un temita que es de Duran Duran, Calm Down, decía el amigo, no sé, del inglés terrible. Bueno, muy lindo tema, ¿sí? Lo conozco de arriba abajo el temita, como varios de ese disco que sacó, pero de fondo le va haciendo otros soniditos para mezclar ese tema con un poco de remix, ¿sí? Y pareciese, ¿se acuerdan de ese grupo español de la parejita que cantaba ni tú y yo? No sé, algo así, ni bien, no, ¿se acuerdan? O mal, la culpa es igual, no tengo ni idea, pero algo así era, me hace acordar. ¿Escuchá? Down, todo está bien, ni tú ni yo, y nada que ver.
Bien, ahí viene Duran Duran, gente. Pepe, quiero entrar en una operación, ayuda, dice la compañera. La semana pasada perdí y ahora me da miedo entrar. No soy experta, apenas estoy empezando. Mirá vos, tranqui, no pasa nada. Es volver a arrancar. La idea es tener, si tenés una técnica o estrategia, la tenés que respetar y si la oportunidad está, te tenés que meter. Si hiciste backtesting anteriormente y siempre fue, ¿no?, por encima lo ganado de lo perdido, no tendrías que tener miedo. Y si te vuelve a tocar un stop, yo hay veces que hago backtesting donde está, no sé, un mes negativo muchas veces, pero en el año termina todo bien. Esa es lo que uno tiene que acostumbrar, ¿no? No a meter mano por meter si la técnica está buena o la estrategia, sino aguantarla muchas veces. ¿Por qué? Porque es así, si no es como que vas cambiando y no sabes si esa estrategia era rentable. Hay muchas veces uno va a ver backtesting donde capaz que de 12 meses tuviste 2 negativos, pero lo haces en el backtesting. Ahora te pregunto, o les pregunto, en la vida real, ¿aguantás 2 meses negativo o ya le hubieras metido mano a la estrategia? Ahí está la psicología. ¿Sí? Por eso tiene que tener 2 o 3 técnicas o estrategias, donde si a una le va mal, hacer con la otra, quizás con la mitad del lotaje, separarlo y tener 2 técnicas o estrategias distintas. ¿Sí? Acá van a encontrar 500, pero lo importante es que de todas saquen lo que más les interesa siempre, ¿no? A lo que voy, lo que más les interesa sería lo que se acopla a lo que vos estás en este momento operando, ¿no? Scalping, intradía, swing, no sé, lo que más les guste. Muchas veces les gusta todo, pero no encuentran, ¿no? O muchas veces te gusta el scalping, pero sos muy malo operando scalping y tenés que irte a intradía, pero en intradía no tenés la paciencia y te pasás de vuelta a scalping y nunca terminás de decidirte, ¿sí? Hay muchos que han pasado por aquí, por este lugar, y nunca se deciden muchas veces. Después lo ves que vuelven de vuelta, se van, vuelven, son rentables un mes o 2 y vuelven de vuelta. Muchas veces pasa que tenés que aguantar la caída. ¿No? La caída sería, ¿no?, cuando te toca los stop. Hola Jerónimo, buen día. Muchas gracias por saludar, Escucha. Bueno, ahí estamos, gente. Vamos a ver si cierra el bot de las bolingueadoras, ¿Cómo venís vos, Jerónimo, con hoy lunes? ¿Ves tranqui todo, no? ¿Operaste algo? ¿Estás agarrando el oro, un poquito el movimiento del oro alcista? Parece que rompía todo el oro, cuando comenzó la sesión de Tokio, hacia abajo, y se fue para arriba. Sí, exacto. Oro y europeas a la compra. Bien, ¿cuál de todas estás viendo? El oro, interesante, Sí, interesante. Ahora está haciendo un retroceso. No sé si viste recién lo que veíamos ahí en TradingView del oro. Cómo comenzó la sesión en caída, ¿sí? Hizo como una pequeña, ¿no?, retroceso, porque venía, ¿no?, en una consolidación, pero venía cayendo, hizo un retroceso, no llegó a las medias que estaban por encima y cayó bruscamente con una velita horaria o de 15, donde llegó a tocar una zona de soporte y después ahora se fue para arriba. Así que si vas M15, M5, M1, seguramente vas en compras, ¿no? O ya las agarraste. Bueno, acá estamos rezongando, no, estamos esperando, no podemos hacer nada porque es un bot. Si fuera, miren acá, acá en el conejo negro, ya le metí mano y lo cerré. Y bueno, ahí está, ya me pagué, ¿sí? Dólar CAD, miren acá, dólar CAD long dice entrada en, ojo, no te vas a meter porque te digo yo, porque esto no lo estoy analizando, estoy viendo este indicador nada más. En M15, 1.35.596, toma. Y toca esa zona, si es que no la tocó ya, ¿no? A ver. Ahí va. Pareciese que va, ¿Cuánto hay hasta acá? Tenés unos 25.
pero ya salió, ya despegó. Esto es de hoy, estamos ahí esperando. Y 10 de stop, ¿sí? Muy poquito movimiento en algunos pares, pero bueno, sí, está bueno agarrar el orito, ¿sí? El orito es interesante, el orito, ¿eh? Mira acá, mira. Bueno, está en retroceso ahora, mira qué lindo. Vamos a ver, seguramente se apoya en esa media que venía, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije, guarda, que estaría bueno para la distancia que hay entre la media móvil? Cuando estábamos hablando en TradingView, puede venir a tocarlo, mira, ahí va. Y después vamos a ver si sigue rompiendo estructuras, ¿eh? Qué lindo esto, ¿eh? Y luego la venta, muy bien, ¿eh? Empecé temprano y algunos negocios desde ayer en dólar yen. Ah, bien. ¿Te dio muchas alegrías el dólar yen? Mirá vos, qué grande. ¿Qué te fuiste en compra, no? Me imagino. A ver cómo está el dólar yen. Lo tengo por acá. Acá está el dólar yen, mirá. Ahí está el dólar yen. Ah, no, en compras no, perdón. A ver. Dólar yen, a ver cómo fue acá. En H1, a ver. Mirá vos. Bueno, ya llegó una zonita interesante ahí, ¿eh? Bien, gente. M15. 0 horas. 9, acá comenzó. Alcista, está bien. A favor del dólar, perdón. A favor del dólar que estaba fuerte, sí. Sí, señor, sí, señor. Por eso la caída del oro dólar cuando comenzó una caidita interesante. Lo que estábamos viendo, ¿no? Que marcábamos recién. Bueno, ahí está, re tranquilo este par, ¿eh? Hay que dejarlo, ¿sí? Vamos a ver. Mirá vos, cuando estaba acá, ¿viste? Es muy poquito igual, pero veremos en un rato qué pasa, ¿sí? Seguramente sobre las 11 despega para un lado, va a despegar. Hay que esperar. Seguramente también es lunes y los amigos están todavía descansando de fin de semana que vino duro y puro, ¿eh? Bien, ¿alguna canción para compartir, gente? Me avisan, ¿eh? No hay problema acá. Les tiramos. Mueva. Bueno, estamos llegando a break-even. Comienza la sesión, comienza la operación de cero. Vamos a ver si en algún momento quiere romper o si quiere venir hacia abajo, pero que se decida, porque nos consolidó desde que abrió la orden, ¿eh? Se quedó ahí consolidado. Vamos a ver qué pasa. Velas de 1 minuto estamos acá, ¿sí? Bien, vamos. Vamos a ver cuando se sumen pepes en Discord. Recuerden, gente, quiero hacer alguna pequeña, ¿no?, saludablemente, competencia entre ustedes, que vayan aprendiendo. Quiero empezar a hacer pruebas de backtesting, que vayan aprendiendo los que no saben y los que saben también, obviamente. Pero bueno, tienen que sumarse y llegar a la dimensión, por lo menos a la 2 para ir arrancando, ¿eh? Y en la 1, obviamente, participar, gente. ¿Te metiste en alguna operación hoy, Pepe Gatillo, no? Escucha. Eso. Mueva. Ahí me tira dólar. Mirá vos. Oro dólar me está tirando. ¿Querés que se los paso? Les paso por Discord los puntos, gente. Ya se los paso, a ver. Un segundito que me está tirando un par de noticias interesantes. Chequenlas ustedes por las dudas, ¿sí? El que está en Discord, fíjense donde dice avisos, para que le ponga un nombre a esto. Le tiro 2 o 3 ahí. A ver, chequen. Ahí vamos. Párate. Sí. Ahí estamos. Noticias fundamentales, estafadores, reglas, avisos. Ahí está. Bien, adentro, a ver. Subir archivo. Este me parece que es. A ver, ahí está. Revisen en M15.
¿sí? Y en temporades mayores, ¿sí? Ahí está. Ahí les tiré, gente, ¿sí? Chequeen, ¿eh? Nos vamos para el planeta, sí señor. Buenas, buenas queridos. Ahí está, buenas queridos, ahí está. Bueno, ahí estamos. Ahí apoyó en una zona que le marqué esta línea, ¿se acuerdan? Por los 2 toques que había, podía pasar eso, de que toque inclusive lo puede romper y venir a este vacío que está interesante, ¿eh? Pero también puede recuperar y venir a buscar el TP, ¿sí? Si va hacia abajo, el bot va a hacer otras operaciones también, ¿sí? La idea es que el bot se mueva para todos lados, el precio, y que el bot abra las órdenes de los parámetros que le configure, ¿eh? El stop está oculto. El TP también, ¿eh? Para que no nos rastreen. Bien, ahí estamos. Igual es lo mismo. Bueno, el conejo negro no ha hecho nada todavía. Ahí abrió, cerramos en positivo, lo cerré de forma manual. Mirá, hubiera llegado hasta acá, si sabía lo dejaba, pero también hubiera caído y no hubiera llegado a TP seguramente. Pero vieron cómo llega a ciertas zonas. Les voy a dar un pequeño ejemplo que les puede servir. Vos cuando pongas un 2 a 1, un 3 a 1, un 4 a 1, muchas veces cuando tiene que romper cierta estructura del pasado fuerte, un alto, un bajo, pagate la mitad por lo menos o un tercio cuando llega a esa zona, para no comerte, ¿no?, la caída. Cuando vuelve a caer le tirás de vuelta si querés ese tercio. Ya vas en ganancia con un tercio. Se lo pones de vuelta. Si por ejemplo acá, si yo acá me pagué un tercio y me queda un tercio y está cayendo, acá le puedo tirar de vuelta si quiero. Cuanto mucho si cae perdería, ¿no?, la mitad. O no, porque ya me pagué un tercio. Y si sube, ¿qué pasa si sube? Terminó ganando haciendo como si fuera una consolidación, ¿sí? Mirá ahí, si lo extiendo, miren cómo lo respeta, Escuchá a la señora cantando de fondo. ¿Se acuerdan este grupo cómo se llama? Bien, ahí está, un grupo inglés. La señora fue novia de varios autores, cantantes muy conocidos de esa época, vieja época, la camada de los grandes músicos de la época de Pink Floyd, de Led Zeppelin, Deep Purple. Tremendo, Escuchá. Qué linda canción, Pepe. ¿Puedes ponerla más fuerte? Y no, me saca los tímpanos. Bien, gente, ¿qué les gusta más? ¿Este fondo o este fondo? Para cuando haga el video dejarlo de este bot que estoy ahí, ¿no? Probando en vivo con ustedes. Este fondo hace juego con el conejo negro, ¿no?, que armé. Pero este no está mal tampoco, Este me parece más a película tipo Proyecto Blair Witch. Y este más oscuro, ¿no? Cosita, ¿verdad? Eso. Este Pepe Mila y sus inventos, ¿no? Bueno, ahí estamos, ojalá que despegue. Voy a extender esta zona también ahí para formar una pequeña, ¿no?, banderín donde los bajos van hacia arriba, ya son el tercer toque. Y ojo que acá se mantiene igual, pero está formando un canal de descanso bajista también, en esta mini temporada. Hay que ver si rompe esta zona. Si la rompe, el que le gusta también puede ir en compras, se va para acá. Por ahora le queda.
incluso te diría este altito que está acá. Recuerden que son muy pocas distancias las que hace este par, pero bueno, a mí me resulta en M15 con este bot y lo estamos probando en M1, ¿sí? Con algunos cambios. Bien, ahí estamos. ¿Qué hora es? Bien, bueno. Bien, gente, nos vemos mañana. Esto va a seguir, seguramente le voy a estar compartiendo por Discord o por Telegram. Si cierra el bot, si cierra solo, yo me voy a quedar un poco más haciendo algunas cositas acá interesantes. Pero si cierra solo, bienvenido. El mismo bot mismo, las bolingueadoras. Y en el caso de que lo cierre de forma manual, les estaré mostrando también, ¿sí? A ver por qué lo cerré y en qué zona, ¿bien? Así que bueno, gente. Me voy. Para no hacerla tan larga, seguramente esta semana vamos a estar probando esta plataforma. La semana que viene seguramente volvemos a las plataformas que operamos siempre, ¿sí? De forma manual, sobre todo, que es lo que más me gusta a mí. Así que bueno, gente, nos vemos. Escucha. A ver con qué nos vamos. A ver, vamos a tirar algo bonito. A ver, está bien. Mira que voy pasando. Tiki. Pepe Mila. Temas de Pepe Mila. Temas de Pepe Mila. Bueno, acá nos vamos con este. Mirá. ¿Te gusta? Escucha qué lindo. Para vos, Escucha. Acuérdense lo que les digo, Cerramos del streaming y llega ATP. Cuando ni bien cerramos el streaming, está acá arriba. Típico, la ley de Murphy. Mientras estamos en el streaming te hace una consolidación y se quedó 3 horas. Vamos a ver qué pasa, A ver, te aguanto un poquito más. Si yo veo que rompes esta estructura, me quedo una hora más. Si no la rompes, Nero, me voy yendo. Vamos a esperar un poquito, a ver. Un par de velitas mientras se va la música. Escucha, ponele gas, dice el amigo. Está indeciso el amigo ahí, Vamos, negro, rompe, vamos. Está acá. Las bolingueadoras de Pepe Mila. Bueno, veremos si terminamos el día en profit con esta plataforma, Por ahora la libre la cerré en profit. Y bueno, el telaraña está acá, por acá quietito. Ahí está el telaraña, por acá, a ver. Ahí está, telaraña, de fondo que no lo pusimos hoy. Y bueno, ¿sí? Seguimos. Se quedó, gente. Le cuesta romper, a ver qué dice ahí. Soplen, vamos. A ver si hace un par de velitas así elefante como estas. Yo soy parte de todos, nada cambiará. Con un abrazo de curva. Bien. En sus caras veo el temor. Drama y fabulosa. En la ciudad de la furia. Mirá vos el amigo, que despegue. Mirá vos, no quiere que me vaya, ¿viste? Para que le corro esto porque no pasa. Decía el amigo, che, ahí está. Ahora sí. Y le hago una puertita de este lado, mirá, ahí está. Ahí podés pasar. Dale. Y ahora te cierro, Cierro a donde pasaste, cierro. Pasá para arriba, te cierro, si haces pullback. Dale. Ahí. Lo encerré. Ahí no quiere. ¿Se imaginan? Eran re supersticiosos. Está en un alto ahí, A ver qué hace, Vamos. Poquito. Angelito, tírale, Angelito. Vamos. Tum. Caer sobre terrazas desiertas. Vuelta para arriba, por fin. Bueno, ya lo veremos en un rato. Después les comparto la imagen por Discord o por Telegram. Gente, nos vemos. Chau. No me hace caso el dinero, decía el amigo. Adiós. Chau, gente, nos vemos la próxima sesión. Veremos si hoy hacemos Tokio. Eso será si tengo tiempito. Nos sumamos y quien quiere se suma, Abrazo grande, gracias por estar, gente, Subite a la nave. Chau, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Acordate, tatuátelo a eso, ¿sí?
como digo siempre, la burbuja que tenés en tu cuerpo, por fuera una pelota, una burbuja que te protege, trata de tenerla siempre activa. Siempre hay gente mala onda que te transmite, ¿no?, algo negativo. Vos sí que te resbale y siempre intentá, ¿sí? No te quedes con los brazos cruzados, y si no lo lograste, como por ejemplo operar y que te vaya mal, no pasa nada, seguí intentándolo. Obviamente sé prudente, tené cuidado, sobre todo si estás operando en real, pero en la vida real, ¿no?, también misma, no solamente en el trading. Si tenés objetivos, hacelos, ¿sí? No llegues a los 80 años y cuando estés sentado, ¿sí?, o parado, como vos quieras, digas: ¿de qué estás lamentado, decía el amigo, ¿no? ¿De qué es lo que te lamentás por no haber hecho y no haberme animado a hacer las cosas, ¿sí? Vamos, anímense, gente, ¿eh? Chao. Después, si no lo lográs, lo intentaste, y eso es lograrlo. En sí, eso es lograrlo, ¿bien? Chau.